A ver, para mí, cosa personal, la idea de un podcast siempre es muy conversacional, por eso me ha costado tanto hacerlo solo, porque uno solo siempre está monologado de una u otra forma. Sí, obvio. Entonces, este sería el primer intento y esto es el primer intento de un inicio o saludo para un podcast. ¿Lo estás grabando? Sí, ya se está grabando. Ok. El tema de este piloto, se podría llamar, viene y surge específicamente de un trabajo universitario que yo tengo que realizar para el cual me ayudan mi prima y mi mamá. Se trata específicamente de un microdocumental sobre la salud mental. Es un tema que no puedo decir que me apasione porque no lo he estudiado lo suficiente, pero siempre me ha interesado ya que a mí, pues yo he recibido terapia, he intentado ayudar a ciertas personas a que también opten por recibir terapia porque conozco y entiendo, por lo menos para mi persona, la importancia de la salud mental en general. Entonces, primero que nada, tenemos a nuestra, por el momento, pseudo experta, que es mi prima. Preséntate. Bueno, yo soy Valentina Pinto, soy practicante, en este momento estoy cursando 10º semestre de psicología. Y tenemos un afectado mentalmente, lo podemos ver en las letras de su música. Él es mi cuñado, él tiene un proyecto musical muy bueno, el cual también estarán viendo cosas que ayude a hacer. Y cuyas letras también tienen que abordan temas de mentalidad o de la salud mental del protagonista de dichas letras. Un poco, sí. A ver, preséntase. Bueno, mi nombre es Sergio y pues digamos que todo el mundo me dice Checho. El proyecto que mencionaba Santi hace un momento se llama Purnima Project. Y en cuanto a lo que es la salud mental, pues precisamente sí, las canciones tienen un punto de vista, pues primero muy personal, en cuanto a lo que es la manera en la que yo personalmente llevo y percibo mi propia vida y cómo afecta a las personas que me rodean, de cierta manera. Y pues nada, vamos a conversar acá un rato a ver qué sale. A ver qué sale. Para ello y como guía vamos a utilizar las preguntas que yo mismo formulé para el microdocumental, empezando por, pues yo diría que la más importante, que es al mismo tiempo una que muchas personas aún cuestionan y es el qué es la salud mental. Valentina, ¿qué es la salud mental? Ya sin guiones, sin presiones, porque ni siquiera sabemos si esto se haga alguna vez. Bueno, digamos que en mi concepto la salud mental como individuos es el sentirse en un estado de bienestar, en un estado de equilibrio en sus procesos conductuales, en las respuestas que uno tiene en el entorno y también en sus procesos internos, en lo que uno piensa, en lo que uno siente, las emocionalidades y pues como todo eso que tiene uno, ese conjunto que lo compone a uno, como el bienestar de estar en su contexto de una manera funcional, que sea equilibrada tanto con uno como con los otros. Como experiencia ya mucho más personal, ha llegado nuestra nueva invitada. La otra persona que es, digamos que tiene un bagaje, un bagaje mayor en el tema de la salud mental, es mi propia madre. Ella es terapeuta en biodescodificación emocional que se enfoca en la cura y recepción de... que ella lo explique mejor. Introdúcete. Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Rojas, yo soy terapeuta en biosanación emocional. ¿Qué es la biosanación? Es una técnica que ya lleva muchísimos años, de hecho está basado en una experiencia, podría llamarse religiosa, y en un libro llamado Un Curso de Milagros. Y a partir de esa posibilidad se empezó a encontrar que existe la gran dimensión de conectar con el universo a través de la biología y las emociones. Básicamente la biodescodificación lo que hace, o la biosanación emocional lo que hace es, a partir de la biología y del funcionamiento biológico, conectar con esa función biológica de cada una de nuestras partes corporales y conectarlas con la emoción para hacer la interpretación desde el consciente de qué implica esa situación o alteración o síntoma.
Vale, esa fue una definición muy específica, lo cual está muy bien. Técnico. Muy técnica, sí. En la introducción se basó enteramente sobre el qué es la salud mental y yo quiero saber desde el punto de vista de la biodescodificación cómo se interpreta la salud mental con el mismo nombre o como sea. Bueno, la salud mental o cualquier tipo de condición que podríamos llamar salud es lo contrario a lo que normalmente nosotros conocemos como alguna normalidad. O sea, si estoy hablando de salud, entre comillas, se diría es un estado en lo que consideramos socialmente normal. Sin embargo, la salud mental, al igual que cualquier parte del cuerpo, simplemente es un reflejo de lo que yo he hecho y de cómo he trabajado mis emociones, lo que podríamos decir que en todo momento mi salud, tanto física como mental, está dictaminada por las intenciones de mis emociones y por la condición en la que yo manejo lo que podemos llamar creencias limitantes, o ¿qué son las creencias limitantes? Son como esos hechos que se han llevado a cabo en mi vida o han aparecido en mi vida por diferentes acciones, básicamente por la repetición de lo que puede pasar a mi alrededor o de la sociedad en la que vivo. Entonces, dependiendo de eso, asimismo, yo voy a tener una manifestación externa de lo que podemos considerar cualquier tipo de salud, incluida la mental. Desde una perspectiva más como personal sobre cómo yo abordé este tema o cómo este tema se volvió importante para mí, de cierto modo, mi mamá lo conoce mejor que nadie, fue una crisis personal que yo tuve en la que perdí prácticamente todas las pesquisas, los indicios de salud mental existentes en mí, dado que pues por X o Y situaciones autoinfligidas, la mayoría, yo me sentía pues en depresión, no salía, no hacía nada. Y en base a eso y con la ayuda de mi mamá, fue que yo me empecé a educar en este tema, tomé terapia, descubrí los beneficios de la terapia y con la ayuda de mi madre y viendo pues los resultados tanto de propios como de allegados, como lo pueden ser mis propios hermanos, es importante para mí como es un tema que siempre me ha gustado y que le di importancia pues por situaciones personales, digámoslo así, trágicas para mí. Ahora yo sé y entiendo que es como una especie de la salud mental está como muy enfocada en la autocrítica, la autopercepción que tenemos de nosotros mismos y cómo nos podemos relacionar. O cómo, y ahí abordando la segunda pregunta es, ¿cómo se puede identificar que se falta en esa salud mental? Y cómo una persona pues podría, además de identificarlo, no autodiagnosticarse, pero sí pensar lo suficientemente en, uy, si ya está fallando algo ahí adentro. Pues es que la salud mental habría que mirar desde qué perspectiva se está llevando. Si es conductual, o sea, si es por las cosas que yo hago consciente o inconscientemente, o si es una falencia neurológica que está impidiendo que mi estado cognitivo no tenga un buen desarrollo. Y dependiendo de eso, son dos puntos diferentes. Cuando claro. Es degenerativo del cerebro, sigue siendo salud mental. Claro, porque el tema de que una persona no tenga la posibilidad de generar una coherencia es para poder tomar decisiones, no solo eso, sino de repente para estar en un ambiente social y corresponder a eso. De repente estoy sentado y grito y resulta que es que como tengo un retraso mental, eso también es salud mental. Entonces habría que mirar desde la perspectiva si a lo que tú te refieres es eso, lo que yo desde mis creencias, desde mi aprendizaje, empiezo a tener ciertas conductas y comportamientos dentro de lo que determinamos como un marco normal, o si esa salud mental está dictaminada por una falencia biológica en mi sistema nervioso. Y pues ahí hay diferentes causas. Si es de nacimiento,
si fue a través del tiempo, si es por deterioro y qué llamaría yo deterioro, ¿cierto? Entonces, pues son cosas que habría que determinar cuando hablamos de salud mental. Si estamos hablando de lo que tiene que ver específicamente con esa parte conductual, definitivamente está dictaminada por las creencias que desde mi entorno yo tengo conmigo y de mi entorno en sí. Que obviamente puedo conectar, a veces no le tomamos, o sea, si hablamos de salud mental y las queremos diferenciar, entonces es más notorio lo que es físico, ¿cierto? Y si lo miramos desde el punto de vista de la bio, dependiendo de la etapa en la vida en la que la adquirí, puede tener que ver con lo que le pasaba a mi mamá o con lo que en algún momento yo empecé a vivir conmigo y eso empezó a generar un deterioro en mi biología. Y de igual forma, si es conductual, pues estoy dictaminándome en las creencias de lo que tengo a mi alrededor, ¿no? Entonces, pues así mismo empiezo a generar el victimismo, a generar que desde todo punto de vista la primera posibilidad, o sea, la primera fase de cuando yo tengo cualquier tipo de falencia o de condición de síntoma, enfermedad o de conducta, pues casi siempre hay victimismo. Entonces, pues de ahí se parte y a partir de eso lo siguiente que si yo quiero cambiar, ¿cierto? Es eso, empezar a tener la decisión de quiero hacer algo diferente. Pero entonces, digamos, ahí la salud mental sería también algo más como personal. O sea, es que no sé si lo estoy entendiendo bien, porque digamos, tú hablas de esta cuestión conductual, que yo lo estoy viendo más como de la manera en la que yo mismo me veo en mi entorno y la manera en la que los demás me perciben a mí. ¿Sí está bien? Sí, pero los demás me perciben, si tú de repente miras, los demás me perciben como yo me percibo. Simplemente en los demás se ve el reflejo de mi percepción personal. Entonces yo creo que soy una persona que no está adaptada, que le falta, que no tiene cómo salir adelante. Y si tú le preguntas a tu entorno, a ti te falta, tú no sabes cómo salir adelante. Exacto. Okay. Pero digamos también lo que decía, lo que preguntaba Santi es en qué momento una persona se siente o ella misma nota que requiere pues algún tipo de ayuda o que su estabilidad o estado pues mental está pues afectado. Digamos que en ese caso yo lo veo más en cuanto a, sí, claramente en lo conductual, cognitivo, pero en cuando ese tipo o cuando de manera conductual tus acciones empiezan a afectar tu calidad de vida. O cuando lo que es cognitivo, lo que no, por lo menos yo llamo eventos privados, pensamientos, emociones, sensaciones, empiezan a afectar tu calidad de vida. Cuando de pronto, en un ejemplo de pareja, cuando tu pareja hace cierto tipo de cosas y tiene respuestas normales, pero para ti tú sientes que te están agrediendo, son pensamientos o sensaciones que tú tienes que están afectando tu calidad de vida. Digamos que si bien puede ser cierto que las conductas de tu pareja no sean las más funcionales ni estén correctas, tal vez en el momento en que tú empiezas a sentir que tu emocionalidad y tu sensación está afectando tu calidad de vida, también es momento como de hacer un proceso de introspección y decir, ok, ¿por qué este tipo de cosas me están afectando un poco más y por qué me estoy sintiendo afectado de esta manera? Y también ver en relación con esas sensaciones que yo tengo, cómo estoy respondiendo. Tal vez mis respuestas hacia ese ambiente que yo estoy considerando hostil generan un ambiente un poco más hostil y finalmente terminan siendo una bola de nieve que está reforzando conductas muy inadaptativas en ambos. O sea, sí, en el punto en el que tú lo estás tocando ya es un tema más interno, es como una autoevaluación de lo que está sucediendo conmigo. Sí, pero ¿cómo se puede hacer esa autoevaluación sin haber llegado ya a un extremo? Digamos que sin que llegues a un extremo, yo lo veo en tu calidad de vida. Digamos que siento que tal vez no necesitas un extremo si tú tienes discusiones dentro de tu hogar. Tú no necesitas llegar a un extremo para saber que algo está pasando. Si tú con tu marido peleas todos los días, así sea por la pelea más chiquita, hay algo en tu como estabilidad que está fallando. Digamos que si tu calidad de vida se está viendo afectada porque tú te levantas en un ambiente hostil en el que discuten por más mínima que sea la discusión y tú sientes que ese tipo de cosas están afectando, tal vez no sea un proceso que tú debas llevar solo. Por eso existen lo que se llaman terapias de pareja. Tal vez lo que hoy falla es como esa relación entre personas y no como tal
tú como individuo. Pero es que En muchas cuanto- es que en veces... cuanto a eso, por ejemplo, lo que mencionaba él, yo tuve una época en la que estaba así, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando estuvimos viviendo en Fusagasugá con Janine, con mi esposa, yo tuve una época en la que, parce, yo me la pasaba re ebrio, no, digamos que no tenía cuidado o no le ponía atención a Samuel, a mi hijo. Intentaba disociar. Sí, intentaba como alejarme de ellos y pues también como el refugio estaba dentro del alcohol mucho, weón. Y llegó un punto, o sea, pues de todas formas sí estaba afectando bastante mi relación con ella, pero llegó un punto en el que yo como que me puse a pensar en medio de una cartera, como decir, uy, parce, me estoy dando garra, la estoy cagando feo. Y en cuanto, pues yo no soy psicólogo ni trabajo, por ejemplo, como lo que hace doña Sandra, pero pues dentro de lo que yo hago y digamos mi música es un polo a tierra brutal. Todo esto me ayudó y la manera en la que yo logré salir de esa clase de situaciones y de comportamientos que yo estaba teniendo fue precisamente hablar con mi esposa y decirle, venga, está pasando esto, yo me siento así, o sea, como botar toda esa mierda que tenía dentro, weón. Y eso a mí me ayudó el resto. Y a partir del momento en el que empecé a hablar y a abrirme más con ella y a estar más tiempo con Samuel y como a dejar de poner esa barrera que yo tenía antes, todo empezó a mejorar solo, weón. O sea, como que las cosas empezaron a salir mucho más adelante. Digamos, pues sí estaba, yo siento que estaba en un punto ya reavanzado, porque de todas formas yo duré mucho tiempo con ese tipo de comportamientos. Y pues digamos, yo no le hablaba a Janine, yo no le decía cómo me sentía, absolutamente nada. Y el momento en el que ya empecé a hablar con ella, pues las cosas se fueron, digamos, como solucionando, por decirlo de alguna manera. Pero pues también fue un proceso largo, que hasta el momento de todas formas todavía sigo intentando pues solucionar muchas cosas que tengo dentro de mi cabeza. Y por ejemplo, cuando yo escribo una de mis canciones, casi siempre esas canciones salen, las letras, de momentos putamente complicados que he tenido dentro de mi entorno familiar y de amigos. Entonces todo eso es una manera como de generar un polo a tierra para expulsar esas maricadas que tengo adentro. Y eso me ha ayudado a mí mucho. Que por ejemplo yo antes andaba, pues yo siempre he hecho madrazos, eso ya es normal. Pero digamos, yo era pues digamos no grosero de decir groserías, sino era guache al momento de hablarle a las personas, no era una persona, digamos, paciente. Y me desesperaba muy fácil, ¿verdad? Entonces todo eso se ha venido como mejorando dentro del entorno que tengo con Janine y por ejemplo con la familia de ella, con mi familia, todo siempre ha sido como un proceso de mejoramiento. Pero eso no habría pasado si yo mismo no me pongo a hacer como esa introspección que decía Val hace un momento. ¿Algo querías agregar? Sí, es que, o sea, ellos dos tienen toda la razón. Y por ejemplo, o sea, poniendo el ejemplo de lo que estaba diciendo Sergio, hay personas que pueden así durar toda la vida y no pasan de la queja, o sea, del victimismo. Si yo realmente hay una premisa dentro de cuando se habla de las condiciones en las que yo puedo vivir y es que la coherencia tiene mucho que ver. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy quejándome constantemente, ¿cierto? Hay cosas que de repente a veces son complicadas que nosotros las manifestemos o que las entendamos, ¿no? La enfermedad siempre la enfermedad o la situación o la condición siempre va a generar un beneficio. Entonces uno dice, pero pues ¿cómo así que un beneficio? Claro, porque ¿cuál es el beneficio si yo de alguna forma estoy buscando atención? Victimizarme me da la atención que yo quiero. No estoy hablando de que sea una situación consciente, es una situación inconsciente. Pero no todas las reacciones son de victimizarse o para ¿Cuál llamar no? la atención. Digamos, yo creo que Callarse y quedarme en el plano de que yo soy así y soy tímido es una forma de victimizarse. sí, pero eso a lo que me Quiere refiero llamar la atención al mismo tiempo. siempre se victimiza, pero lo que se conoce como más comúnmente como llamar la atención, ese tipo de comportamientos realmente no entra tanto en, pues para mí, no entra tanto en lo que es llamar la atención, porque si cuando uno está victimizándose y lo que más está haciendo es tratar de pasar desapercibido, que nadie... Eso es una manera de llamar Pero la es que atención eso porque no- está buscando la manera de que los demás lo miren precisamente. Pero por eso- ese O de tipo repente comportamientos. no es llamar la atención. El beneficio ahí es diferente porque exactamente, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pasar desapercibido. ¿Cuál es la mejor forma de pasar desapercibido? Pues me hago invisible a todo porque yo no quiero estar. Pero en algún punto entonces, pues es que a mí nada me sale.
yo nada puedo hacer, yo porque no subo de peso, a mí porque nadie se fija en mí, porque Pero- estoy buscando el beneficio de eso, de ocultarme. Ese es el beneficio. Entonces siempre una condición va a tener un beneficio. ¿Cuándo se acaba ese beneficio? Por ejemplo, conocí personas a las que se les presentaba la posibilidad de poder hacer terapia estando en silla de ruedas, incluso un médico común y corriente, digámoslo así, un médico alópata, le decía usted a una señora que yo conocí que tuvo un accidente en la médula espinal, pero el médico le dijo, si usted está en la silla es porque quiere. Y ella que no, que cómo así, y ella siempre manipulaba a sus hijos. Entonces el hijo era cura y ella estaba feliz porque nunca iba a tener nueras, según ella. Ahora, en el momento en el que él se dispare, en la comunidad, es una persona que ella no va a volver a ver. Y con la hija era lo mismo. Entonces ella nunca se quiso parar de la silla de ruedas porque era su forma de manipular, y pues pobrecita yo, y me tienen que cambiar el pañal, y uno dice, pues, pero ¿cómo puede decir que es feliz? Entonces, si tienes una solución, ¿por qué no lo intentas? Por lo menos, listo, que funcione o no funcione, pero inténtalo. Entonces siempre hay un beneficio frente a eso. Siempre hay un beneficio frente a la condición. Por ejemplo, para Sergio el beneficio era, nadie se mete conmigo. Entre más patán sea, voy a poder hacer más lo que se me da la gana y nadie se mete conmigo. Él llegó en un momento a pensar, pero esto no fue lo que yo hice para hacer una familia. Esa no era mi intención. Si él no hace esa reflexión y la coherencia de lo que está tratando de vivir, empieza a ingresar allí, pues se va a quedar en el argumento de que mejor el trago, mejor por fuera, mejor peleo, mejor soy un patán. Es que digamos también en conmigo. cuanto a lo que menciona Madrecita, eso, el portarme así como un hijo de puta, por ejemplo con Janine, con mi esposa, eso me daba a mí la pata para salirme de la casa y irme a hartar. O sea, buscaba la pelea para Digamos irse. que- Exacto. Ese es el beneficio. Digamos que yo siento que sí, obviamente hay mucha gente que realiza sus conductas en función de atención, pero como yo lo veo como desde mi punto, mi postura, como lo hacemos desde la psicología, o por lo menos como yo lo he aprendido a hacer, es desde 4 funciones básicas. Digamos, las conductas siempre son mantenidas en tiempo y espacio por el contexto. Digamos, ahí sí, como dicen, los niños no se comportan igual con papá y con mamá. Saben, como dicen, saben a qué mico le trepan, a qué palo trepa. Entonces básicamente es, digamos, hay funciones, hay conductas que funcionan en función, valga la redundancia, de la atención. Entonces si estoy en un contexto en el que hago ciertas conductas, digamos, me porto como, por ejemplo, me porto como un patán, o digamos en la casa, soy grosero con mi mamá y lo que ella va a hacer es, ay sí, mijito pobrecito, y le doy atención y le preparo y le hago y todo el cuento, recibo atención. Pero hay funciones, hay conductas en las que yo hago con el objetivo de recibir un tangible, algo físico. Y otras son mantenidas mediante evitación, escape, que evitación, hago conductas con el objetivo de evitar que se presente una situación que me incomoda. Entonces, yo sé que me voy a pelear con mi mamá, pues no llego a la casa. Si no llego a la casa, pues no voy a llegar y nunca va a ocurrir la pelea. Y escape, ya cuando estoy en la casa y me peleo con mi mamá, me salgo de la casa. Entonces, digamos que hay ciertas conductas, pero depende del contexto, porque no todos los contextos funcionan ni representan para nosotros las mismas como consecuencias. Digamos que mientras para mí en una pelea de pareja puede ser, en una pelea a mí me dan atención, pero en la pelea con mi mamá no me da atención y simplemente se va y ya y se evita. Entonces son funciones diferentes, teniendo en cuenta que todos los individuos funcionamos como contexto para el otro también. Pero Digamos si ahí tú en miras ese- ahí, y de todas formas, no digamos de atención, pero lo que yo decía, pero hay un beneficio. En la misma situación, yo con mi mamá me comporto así, porque ¿qué es lo que me beneficia? Que mi mamá se aburre conmigo y me manda para mi papá, que es el que me compra, por ejemplo, ¿sí? O me comporto con mi mamá así porque peleo, por ejemplo, Sergio, lo que decía, si la idea es no aguantármela, el beneficio es pelear para escaparme. Entonces siempre hay un beneficio. Entonces, frente a la conducta siempre hay un beneficio. Entonces, de ahí depende. Y muchas veces uno, por ejemplo, eso, que se escapan, que está solo, y la queja es, no, pues es que, como debería ser en alguna época, huevón, pero es que estoy solo. Pero estoy solo, ¿cómo? ¿Y por qué está solo? Porque ha generado un ambiente
por conveniencia, en el que siempre genera discusión y pelea para generar esa situación de estar solo. Entonces, pues en algún punto de eso, así es como se manifiesta. Pero pues, y siempre, siempre, nosotros podemos cambiar la condición si somos conscientes, porque otra cosa que decía Valen es mi calidad de vida. Pero habría que mirar qué Sí, es calidad de vida para eso una es persona. lo que yo- Porque hay parejas, ¿cierto? O hay familias donde calidad de vida es tener el estatus, mantener la posición, pero por debajo de eso, si me da en la jeta no importa. Eso es lo que yo iba con el tema de que normalmente, por los mismos ejemplos que ya hemos dado aquí varios, es el tema de llegar al extremo. Las personas no suelen identificar que pueden estar faltas de salud mental o de congruencia en sus actos hasta que hacen algo que les detona el sentimiento de, digo, pucha, esto pudo haber sido muy distinto si yo hubiera hecho otras cosas o qué me está pasando. Digamos, en mi caso personal, fue, mi mamá lo vivió conmigo, yo estaba tatuando a Daniel, a mi hermano, y yo me quebré porque hice mal una línea y yo me sentía la peor basura del mundo y eso lloré, no podía mover las manos, no podía, fue un ataque, prácticamente un ataque de ansiedad completo en el que ya eso fue como un grito de auxilio que me hacía a mí propiamente de ya no más, esto no tiene por qué estar haciendo esto, no tiene por qué obligar, pero era el punto, llegué al extremo de forzarme a hacer algo que no quería hacer. Sí, lo que Y pasa es quebrarme en que ese para punto. cada persona Digamos, el punto sí, de quiebre es es muy diferente. distinto. Hay unos que o nunca les llega, ¿cierto? O realmente esos puntos de quiebre es lo que para el entorno dice uno, pero ¿en qué momento va a aterrizar este pedazo de pendejo? Sí, hay muchos pendejos. En serio. Hay muchos pendejos Ahorita que estoy conocemos. medio tratando un tema con alguien en el que tiene una pareja que es lesiva y entre comillas parece que le puso los cachos, ¿cierto? Lesiva, Pero a lesiva, él, y lesivo en el sentido de que ella no lo ha agredido físicamente, Pero o sea, ha atentado esa contra persona su no ha, propia no, ha, persona. no ha agredido físicamente a otro, pero contra sí misma se ha atentado, culpando al otro de que por eso es que justificando los persona- actos en base a... que esa persona se lastima. Es que usted no me cree, entonces usted me obliga. Usted me Ok. obliga. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si usted me está obligando y yo estoy viendo eso, o sea, es un ambiente bien complicado porque por lo menos ahí hay armas en esa casa. Imagínense que en un punto coja y se pegue un tiro la persona que dice que... Es que igual cualquier cosa puede ser un arma contundente. Claro. Todas las casas tienen cuchillos. Sí, no, y que una pared, ella se mandaba contra las paredes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Como los si paquirrinos, pa. si en ese momento, imagínense que la que tiene ese problema es la mujer. Con ese tema que hay en la sociedad de violencia de género, ¿a él quién le va a creer que fue ella misma? Termina en la cárcel, termina tenaz. Y él lo único que piensa es si ella le puso los cachos y él quiere para dejarla mirar y entender que ella le puso los cachos. Para mí eso es lo de menos. Y ahí son O sea, dos los casos. cachos se arreglan, en serio. Ahí, Pero una situación como esa de una loca que de pronto esté acostado y coja ella misma el cuchillo. ahí claramente Usted me hay, dijo. son dos personas disfuncionales Sí, tratando de vamos a hacer que estar algo jodidos. funcione. Sí. Sí, claramente es una persona dependiente emocional Total. y ahí es otra que finalmente nunca supo cómo manejar la situación y se está aferrando a algo que Que no existe, que no... Entonces ahí es donde dice uno cuáles son los límites, porque para mí después de la primera indicio de automaltrato y auto... Sí, no, es que irse- solo la amenaza ahí que ya. hacen en el meme de las parejas de que, ay, es que si me deja yo me suicido, eso ya es un indicio muy claro de, uy, aquí y mejor corro. Sí. Realmente sí, porque pues imagínense una persona, normalmente una persona que tiene esas tendencias y esas conductas es muy manipuladora. Y ahí- Entonces, puede, así como en un punto hace dudar que, uy, ¿será que sí es mi? O sea, pues a mí me parece súper absurdo, ¿no? Eso que, es que me estoy acuchillando porque tú no me crees, es tu culpa. Pues es que ya es un nivel ya casi religioso como los que flagelan dándose latigazos por que Dios los perdone. Ay, es que mi marida, eso ya es un nivel diferente. Y ahí va otro punto que tratamos también en el microdocumental,
y que ya hablamos un poco de cuáles son las herramientas, pero a mí Vale expresó hace, no sé si durante el podcast o mientras grabamos el microdocumental, pero sobre el acceso que tiene las personas pues, del común a este tipo de tratamientos. Yo tuve la suerte de que mi mamá es terapeuta, pero si eso no hubiera pasado, probablemente hubiera sido una tragedia. Yo no creo que nunca hubiera atentado directamente contra mí, pero me hubiera vuelto una persona muy sumisa, muy triste en general. Y eso no, y en base también a lo que dijo Sergio, hay muchas personas que así tengan el acceso o no tengan el acceso, hay muchas personas que reflejan sus emociones prácticamente de una forma terapéutica en actividades del común, ya sea la gente que dice que su terapia es el gimnasio, en mi caso personal, cuando yo también escribo, cuando dibujo, hago cosas así, ahí expreso algunas de mis emociones y eso también ayuda, es como una especie de autoterapia, porque, y Vale lo decía, por lo menos aquí en Bogotá, aparentemente las universidades prestan el acceso para que las personas pues tengan acceso, no sé si gratuito, Sí. pero más O asequible. muy bajo costo. Sí, Muy bajo costo. más Es que hay una asequible. cosa en la que yo, en ese tema del acceso, no es que quiera ser indolente, pero sí difiero porque es muy tenaz que uno a veces dice, no tengo plata, y van y se compran unos tenis carísimos, se mandan a hacer unos tratamientos carísimos, Es que yo creo que es o por el terminan valor que se haciendo le da a unas las cosas tenaces y no hay plata para, o sea, les parece súper caro pagar, por ejemplo, un paquete de 1 millón, Por eso, yo creo, ahí pero van y va, se compran 4 pares de zapatos que les cuestan casi 2. ahí No va pasó nada. el tema del valor que se le da a las cosas y a los servicios. Y sobre todo servicios que uno siempre, pues yo creo que eso ya está cambiando, pero nosotros crecemos con la mentalidad de que eso es algo opcional. Es algo que siempre es opcional. Y aunque los zapatos o esas cosas materiales son también en su mayoría opcionales, se ven como de un uso más directo. Más es que esos zapatos me gustan y me los puedo poner para la fiesta de 8 días para romperla. No. Cosas así. Pero en cambio una persona no dice voy a terapia para estar estable emocionalmente en la fiesta de 8 días. Además, No. teniendo en cuenta que en una sociedad como la que vivimos, el que asiste al psicólogo es porque está loco o algo está pasando, como que No. se ve muy alejado. Y aunque parezca que hoy en día no es así, yo que estoy en este momento directamente en atención con pacientes, digamos que sí se ve como el estigma que incluso dentro de sus propios hogares existe del asistir a una terapia. Digamos, una de ellas me refería, a mí me daba miedo empezar el proceso porque es que en mi familia me dicen que si yo empezaba es porque ya estaba muy loca, porque ya lo que necesitaba era un manicomio, por ejemplo. Uno lo ve un poco más alejado porque tal vez en el contexto personal o en el círculo más cercano la cosa funciona de manera diferente, pero en realidad socialmente aún el estigma que existe, sin importar que sea biosanación, psicología, lo que sea, a lo que tú decías asistir, porque eso ya es decisión propia y como lo que mejor le vaya a uno, el estigma aún es muy grande. Eso influye también mucho en que sea como si asisto o no. Sí, es que ahí tiene que ver mucho lo que de repente en bio se llama como el inconsciente colectivo. Está pegada. El inconsciente colectivo, y es eso, es que generamos un estigma, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese contexto, porque por ejemplo, si una mujer casada va a hacer terapia, ¿cierto? Y va a contar y si tiene un drama muy tenaz, el miedo ya no es a que digan los demás, sino que si el esposo sabe que la está maltratando, eso puede ser un medio de conflicto para que la maltrate más, porque él sabe que ya muy probablemente va a ir a contar. Y él no quiere que cuente lo que está pasando dentro. Entonces, el miedo, por ejemplo, en ese momento es a que el esposo se entere, o a que yo qué hago, o que incluso, porque un maltratador sabe lo que pasa cuando ya el maltrato, o cuando la otra persona ya no lo permita. Entonces el miedo, por ejemplo, a que lo abandone, ¿sí? Entonces ese contexto a veces es más el tema del estigma que se tiene frente a ciertas cosas que la situación real, y que yo lo permito, ¿no? Entonces también eso es una coherencia de eso mismo que yo estoy pensando.
Entonces tengo afuera el refuerzo de que me digan, es que usted está loco, es que eso, o eso no sirve, eso para qué se tira la plata, ellos no hacen nada, los psicólogos están más locos. Es que digamos, ahí también va un tema que por ejemplo tocaron en un capítulo de Los Simpsons, el del miedo de Marge a volar, weón. Que es una situación ya reprimida que ella tiene y no sabe por qué le da miedo a volar, hasta que empieza a ir al psicólogo y precisamente pues Homero tiene miedo porque él le dice a Marge que la psicóloga la va a poner en contra de él. Entonces, primero pues Homero sabe más y todos sabemos que Homero es re ebrio, pero dentro de todo pues el man es responsable y trabaja, tiene sus hijos, está en la vaina. Nunca le es infiel a Marge ni nada por el estilo. Sin embargo, hay un miedo por perderla, por lo que pueda llegar a suceder en cualquiera de esas sesiones. Entonces, digamos, eso también puede afectar en la decisión de una persona de solicitar ayuda profesional en cuanto a lo que sería la psicología. Y creo que también hay una diferencia grande en cuanto a psicología y psiquiatría, ¿no? Sí, el Sí, psiquiatra claro que es el de los locos. psiquiatra, no, No, digamos que el ahí- psiquiatra medica, el psicólogo no. Digamos el que si psicólogo no vamos puede con prescribir. digamos que con claridad, yo como psicóloga no puedo prescribir, pero si yo como psicóloga responsable considero que mi paciente tiene, digamos que su disfuncionalidad o sus dificultades van más allá de algo que yo pueda controlar, digamos ahí entramos a lo que decía mi tía. Biológico. Si ya es biológico, si la depresión es un tema de que ya no hay suficiente serotonina en el cerebro, obviamente tiene que ir acompañado el Ribotril. tratamiento psicológico con el medicamento. No puedo ser irresponsable de hacer un tratamiento porque como me decía mi profesor, es que es como si usted le hiciera tratamiento psicológico a un tumor. Eso no va a cambiar porque eso es algo biológico, necesita el acompañamiento Pero médico. mi Dios es grande. No, y no solo eso, sino que lo que decía, a lo que se está refiriendo Sergio, ese es un ejemplo muy claro, ¿cierto? De cuando si una persona, por ejemplo, si eso pasa en una pareja y una de la pareja acepta que necesita una transformación y hace el cambio, el otro qué tan comprometido está con el proceso, porque entonces no vaya porque yo no estoy dispuesto a cambiar. Sí, es como usted cuando atiende a adolescentes o cosas así, en algún punto tiene que involucrar a los papás en la terapia y en el proceso, porque quieran o no, hacen parte del entorno que el muchacho o la persona está tratando de cambiar. Teniendo Más en en los cuenta, jóvenes. además teniendo en cuenta que el contexto y las conductas de todo niño y adolescente están guiadas principalmente porque el comportamiento que hay dentro de su hogar. Entonces no es en algún punto se va a tener que involucrar, sino que sí o sí van a tener que estar involucrados en el proceso, porque claramente tus conductas disruptivas como niño, viviendo en un contexto en donde el ejemplo son papá y mamá, no son dadas en un vacío, son mediante modelamiento de papá y mamá. Pues Pues es hay que, que tener en cuenta que de todas formas, básicamente hasta los 15 años el entorno de un joven o niño está con sus familiares, porque no tiene más vida social aparte de eso. Pero todo Depende eso de puede la extenderse. libertad de que tenga el niño, ¿cierto? Dentro de todo. Pero pues básicamente ese es su entorno siempre. Y el niño, me imagino, va a reaccionar a lo que ve en su casa. Y pues precisamente por eso es que yo siempre he dicho, es que uno manda al colegio al niño para que aprenda las cosas que le van a ayudar a hacer Sí. cosas en su vida cotidiana. Pero la educación como tal viene desde la casa. sí, es que en general los colegios se tienen que enfocar en educar y enseñar. Una pausa porque el gato se iba a botar por la ventana. Pausa activa. Pausa dramática. Todos mirando la ventana. Sí. No, pero y volviendo al punto, el tema de los niños y la psicología o la forma en que me perdí, el gato casi se muere. Ese es el título. Tengo que recuperar el norte, digamos, de niños, de reacción, tal. Hemos encontrado el título del podcast. Pero el tema, para mí, en el tema de la juventud de los colegios, a lo que iba a decir, es un colegio realmente se tiene que enfocar en enseñar a las personas a vivir en sociedad. Es por eso que a mí pues, no me gusta mucho el formato virtual de los colegios, a pesar de que yo no disfruté nada mi
mi paso por el colegio, pero al final uno es lo que tiene que aprender, uno tiene que aprender que en el mundo hay diferentes tipos de personas, algunas son más desgraciadas que otras. Comportarse en Pero sociedad. uno tiene que aprender a que uno no vive solo en este mundo, ¿no? A menos que uno se vuelva un ermitaño que cultiva su propia comida en una montaña en la que se puede asegurar uno que nadie lo va a joder en toda la vida. Eso sería Uno increíble. uno tiene que aceptar que en este mundo hay más personas y uno tiene que aprender a tratar con esas personas y aprender, sobre todo yo creo que una de las cosas más importantes que se basa mucho en esto, aprender cómo a aceptar las formas como estas se comportan con uno y con el entorno, ya sea, porque uno no puede estar feliz con los comportamientos de todo el mundo en sociedad, pero uno no se puede condicionar a uno mismo en base a sus comportamientos. Digamos que la cuestión ahí es no controlar ni, digamos lo que tú decías, tampoco es aceptar del todo el comportamiento, porque claramente si hay comportamientos disruptivos de Sergio que no, simplemente no me llenan a mí y me están afectando y siento que me molestan, voy a limitar pues como mi interacción con él hasta cierto punto, más que aceptarlo es, lo único en lo que yo tengo control es cómo yo reacciono ante eso, digamos como cuál es mi relación con los comportamientos de Sergio. Si Sergio es mal educado conmigo, me habla feo, mi respuesta puede ser alejarme de la situación y contestar de la manera más asertiva posible dentro de la situación y alejarme buscando mi bienestar, y otra es saltar a discutir con él de manera agresiva. Entonces, más que eso es también el control propio sobre uno, cómo reacciona ante los estímulos del entorno. Sí, obvio. Por Entonces, ejemplo, que lo ahí que pasa entra con el la tema, música. ahí entra el tema de las emociones, ¿no? Las emociones todas están y todas son buenas, Todas, todas, el miedo, también, la ansiedad. también. ¿Y Es por que qué? la ansiedad ya es un miedo mal, o sea, Mal manejado. las emociones básicas son 6. A ver, miedo, Pero miedo, alegría, furia. Felicidad. Llegó furia, hay que abrirla. Llegó furia. Esta familia tenemos todos. Vea. ¿Cuáles son Miedo, tristeza, Pau. Furia, Daniel. Sí. miedo, tristeza, Desagrado, ¿qué felicidad, vendría siendo? asco, Asco y desagrado son lo mismo. Qué asco. miedo, miedo, Son tristeza. felicidad, tristeza, miedo, desagrado y furia, ¿no? Enojo. Falta una. Asco. ¿Fueron 6? ¿Asco ya? Desagrado. Asco y desagrado es no es lo mismo. Tú. Hola, buenas tardes, bienvenido al Estamos podcast. en grabación de podcast. Estaba grabando el microdocumental y surgió la idea de hacer un podcast sobre salud mental. Miedo, miedo, tristeza. ¿Pero está grabando? Sí, Sí, estamos. llevamos Miedo. 42 minutos hablando. Entonces se puede Sí, cortar. se puede ir cortando y todo. Miedo, tristeza, ay, ¿cuál es? Miedo, tristeza, felicidad, odio, desagrado. No, ese odio. ira, Ah, desagrado, miedo, tristeza. tristeza, Ay, felicidad, Google, weón. Sí, vamos a mirar. Vamos a usar desagrado. el nuevo y- santo de las generaciones. Emociones principales, emociones Solo 5. principales. Vamos a Pero ver. igual me falta una. Sorpresa, asco, ira, miedo, Sorpresa, tristeza. Sorpresa y era la dolor. que nos faltaba. Sí, son 6. Digamos, teniendo en cuenta Pero que nosotros... sorpresa sigue siendo una emoción. Sorpresa no es una reacción. No, Sí. sorpresa es la emoción, como tal, tú tienes una la Esa no emoción sale de- Sorprendido. intensamente. Oh, me siento sorprendido. ¿Sí? Pero porque las 5 primeras son las que salen Principales. intensamente, son las primeras y las primarias. Las que te mantienen alegría, saber que estás en Pero un están entorno las feliz, 5, ¿no? tristeza, mostrar tu Amiga, deseo. que falta sorpresa. Para mí, para mí es una sorpresa la sorpresa. Porque esa no. No, y la sorpresa ya viene incluida entre las emociones que surgen después de cierta etapa, porque Entonces- esa ya te representa, digamos, qué refuerzos parece. en tu contexto, digamos, A ver, según la Nuestro explicación de la sistema página cerebral- web, la sorpresa es Riley. nuestro sistema cerebral está basado en el mismo que tenían los cavernícolas en el momento en que cazaban. Para ellos eso necesitaba sorpresa. Necesitaban... No, para ellos el tema básico de la supervivencia era el miedo.
Sí. Porque ellos, El miedo genera siempre una reacción de lucha o de huida, ¿no? o de Exactamente. parálisis. Pues de hecho es que el miedo es como... Eso es diferente, pero el miedo Y la- no porque es lo que más me da a las personas es el miedo a hacer o no hacer. Sí, yo también creo digamos el que miedo el es- miedo es lo que más. a ti te impulsa a salir de una El miedo situación. es frecuente, pero no es principal, porque la rabia también, la ira también es, No, si pero lo es que vemos es más desde ese impulsivo, punto, es que el miedo usted siempre la lleva o a mejorar o a empeorar. hay personas que la emoción principal es la ira, y con base en la ira es que Y todas se las mueve. personas Pero es que usted tienen... mira y la ira también es un producto de miedo. No Pero- necesariamente, la ira no No. necesariamente pues, surge... La cuestión es un con las bloqueo. emociones, o sea, las emociones de base son esas 5. Digamos que la sorpresa es más un contexto social. Digamos, si tú en esa época veías que venía un tigre de frente y estabas en tu comunidad, la sorpresa alertaba a los otros. El madrazo. Entonces, Bueno, pero La supervivencia no solo tuya, el miedo te haría salir corriendo y huirte. La Pero- sorpresa alerta a los demás y hace que todos O como sea, comunidad la sorpresa viene sobrevivan. siendo una emoción... Pero es que la sorpresa comunitaria. también puede ser de alegría. No, pues Entonces, sí, era un sí, ejemplo Pues basado es en que el es una miedo. emoción. Lo que porque pasa la es que, sorpresa bueno, deriva las de emociones- muchas A ver, ¿qué Pero dice? Para la mí las sorpresa está emociones muy- son 5. La sorpresa ahí no Sí, sé es por que qué la la sorpresa metieron, está pero como no. muy Dice, fusionada con todas. Sorpresa, asombro o Digamos que la desconcierto sorpresa nos es ayuda a como- digamos que sí comprender. es siendo una considerada emoción. Y un complemento de cada una de Es esas una emociones. básica, pero digamos en función de, digamos, de la sorpresa en función del asco en comunidad implica que alertas a los otros de que la comida puede estar dañada y los demás pueden morir o se pueden infectar. Entonces es Por más ejemplo, social la sorpresa. La sorpresa es social, las otras son en función individual que te ayudan a expresar y a reaccionar a tu contexto. La sorpresa es en función de supervivencia comunitaria. Pues es que eso es como a grandes rasgos, es que como yo lo veo, o sea, cada una de esas emociones que acaban de mencionar tiene que ver todas una con la otra. No, pues es Diferente. que obviamente sí, Digamos pero, que igual, pero hay finalmente ese es el personas, mensaje hay de personas que intensamente. hay personas que tienen más de base una que la otra. Hay personas, por ejemplo, de hecho hay personas, no, todo el miremos, mundo tiene una miremos emoción de base. personas Pero conocidas. esa puede En mí cambiar. es el miedo, no, la de base no. ¿Nunca No, cambia? no cambia. ¿Y cómo se sabe cuál es? Por muchas Por de la las manera de reacciones su que vida, tú... sí. Yo También por lo la ira. menos sé que la mía es el miedo. Digamos, tus Y respuestas la ante de ciertas Paola es situaciones la tienden tristeza. hacia qué emoción. O Si la tú te tristeza. enfrentas hacia una emoción, de pronto, Dani, si Dani se enfrenta hacia una situación difícil, él no reacciona al sentirse triste, sino él generalmente reacciona de manera reflexiva y empieza Impulsiva. y Pero claramente reactiva. Daniel Mi tía reacciona realmente... de otra manera. Sí, claro, uno reacciona, puede tener uno la misma emoción de base, pero la forma de reaccionar es distinta. Pero para mí la de Daniel siempre ha sido el miedo. Daniel tiene unos episodios de angustia y se angustia oyendo un podcast de miedo y después ya no quiere ver un espejo porque se asusta y No, literal pero eso es se cuando muere de trabajaba, susto. Es esos que son ejemplos lo de hace que... 10 No, años. pero es que No, lo que pero se es que dice... esos son Lo que dice mi mamá respuestas puede de lo estar que sí. justificado en el hecho de que igual... Eso no necesariamente equivale a que usted va a responder a todo con miedo. Pero el miedo puede ser la primera respuesta. Ya después de eso, usted decide si con el Pues miedo póngalo como un toma... semáforo. O sea, van El activando miedo es la dependiendo de emoción. Lo que pasa es que, por Después ejemplo, Pero de pronto eso para era mí el pequeño, miedo es ya ahora paralizante. Para mí, Pero el según miedo mi es mamá no puede paralizante. cambiar. Pero para Daniel el miedo no es al paralizante, ataque. sino es ataque. Entonces, es Defensa. la misma. Entonces, por ejemplo, en ese caso del miedo que yo ataco se puede confundir con la ira, pero no es ira, es miedo, ¿sí? Entonces, es diferente una de otra. Ahora, todas son buenas porque todas las emociones tienen una base primaria y es la supervivencia. Todas, las 5. La Y alegría también ayuda. También, claro. ¿Cómo Claro, contribuye si a la tú alegría? no ves sonreír a un bebé, está comprobado científicamente. Si un papá no ve sonreír a su bebé y no siente conexión de alegría con su bebé, era más probable que él lo dejara abandonado porque no había conexión emocional, por ejemplo. No, Si y la, tú te y la- ríes y tienes la alegría conexión- te sube si vamos a mirar desde la bioquímica del cuerpo, la alegría te sube las endorfinas. Entonces, cuando tú tienes episodios de alegría, eso te disminuye el cortisol y te quita el nivel de estrés. Es una base de supervivencia porque si tú vives permanentemente reaccionando con el cortisol, que es lo que ahora llamamos estrés, que es lo que todo el mundo maneja, claro que sí, existe, pero resulta que las personas, por eso es que
se han adaptado al nivel de estrés, lo que quiere decir que están permitiendo que en su cuerpo se segregue el cortisol y eso está dañando la suprarrenal, los riñones, genera diabetes, genera hipertensión, ¿cierto? Y si yo lo transformo y utilizo la alegría, como por ejemplo oír música, los animalitos, salir y reírme, simplemente con sonreír, eso me baja los niveles de estrés. Entonces sí es una respuesta de supervivencia. Si yo hablo de que todo el tiempo happy, ahora, ¿qué pasa con una persona que todo el tiempo esté con los niveles de alegría altos? Tiene un problema muy grave porque puede darle un derrame cerebral de tanta alegría, la presión se sube. Sí. Entonces eso todo tiene que tener un equilibrio. Ahora, el miedo extremo ¿a qué lleva? A la ansiedad. Y con ansiedad la gente también le da un paro. Los ataques de ansiedad son una cosa terrible para las personas que lo sufren. Espasmos. El miedo, la ira, por ejemplo, la ira, cuando una persona tiene ira que no es capaz de controlar la rabia, se han visto muchos casos de gente que mata a otra y nunca se dio cuenta cómo lo hizo. O sea, está en un estado como de histeria en ese momento, de la rabia hizo, le pegó y cuando reaccionó, ya fue muy tarde y es peor narcótico que cualquier droga. Entonces todas las emociones generan supervivencia, pero asimismo también tienen un control. Además, que la descarga emocional en el cuerpo bioquímicamente manifestada solo dura 90 segundos. Nosotros somos los que las alargamos. Entonces, mi rabia dura 90 segundos, pero yo la prolongo, porque entonces, ¿en qué termina después? En odio, y me termino enfermando, me termina dando reumatismo, me termina dando cáncer en el estómago, porque la prolongo en el tiempo. Pero la reacción real en el cuerpo, solo la descarga emocional, que es real, que es biológica, solamente dura 90 segundos. Entonces me toca esperar 1 minuto y medio y ahí sí hablar. Es que siempre eso que las abuelitas nos decían es una herramienta para generar el control de las emociones. Tome aire y respire. Respire 10 veces, mijito. ¿Por qué? Porque cuando yo respiro, realmente respiro, el cerebro se oxigena y puedo pensar por encima de la manifestación de la emoción que esté sintiendo en el momento. Entonces, si está muy feliz, respire. Pero no está bien. Entonces sí, pues no sé qué otra pregunta tengas. La última pues ya hemos hablado varios casos sobre terceros, pero estos terceros ya están prácticamente recibiendo atención. Era como ayudar a una persona que uno siente que está teniendo pues problemas en su estabilidad mental, a motivarlo a buscar ayuda. Eso es muy complicado. Eso es Tremendamente complicado. ¿Y pues por qué? Porque eso es igual que podríamos hablar que cualquier enfermedad tipo alcoholismo o drogadicción. Si la misma persona no se hace consciente de que necesita ayuda, va a ser muy difícil porque pues es que nada más, miremos un ejemplo que es como más visible, que es una adicción, la que sea, el cigarrillo, la que sea. Pero las adicciones también vendrían siendo, porque toda adicción se genera en base a algo mental, ¿no? Sí, claro. Sigue siendo un problema. Pero es una manifestación de salud física, mental. que hay una diferencia cuando estamos hablando de algo mental y es que ya es muy complejo aceptar que yo tengo una condición mental que necesita ser cambiada. De hecho, casi todos, yo creo que si no todos en algún momento necesitamos esa ayuda, ¿cierto? Pues sí, yo he visto muchas campañas que se basan de psicólogos universitarios y todo eso, que se basan en promover la atención mental, la atención psicológica preventiva. No esperar, es que yo no me siento que esté mal, pues igual vaya, no le hace años nadie hablar sobre que se cayó un perrito y le dio tristeza. Entonces, pero sí, por ejemplo, es muy difícil si una persona no es consciente de que necesita ayuda. Muchas veces, y a mí me ha pasado muy frecuentemente, que las personas vienen muy afanadas porque X necesita ayuda. X. Nunca yo. Aparte de que cuando empiezas a hablar con esa persona te das cuenta que el X no está buscando ayuda, lo cual quiere decir que desde lo que a él le está pasando en su contexto, pues no lo necesita. En cambio, el que la está buscando, la necesita más que el X.
Y es muy difícil cuando de repente, yo he tenido muchos casos que me llaman a mí diciéndome es que mi sobrinita, mi hermana, mi esposa necesita ayuda y se quedan ellos en terapia y el tercero nunca llegó a terapia, porque el tercero no está convencido de que la De necesita. que necesite terapia. Entonces eso a mí me parece, no sé qué opina Valentina, pero a mí me parece muy complicado si una persona no lo reconoce. ¿Y cómo puede uno, aunque no, El problema es que usted para empezar un proceso tiene que tener la disposición y ya tiene que ser en parte consciente que lo necesita. Cuando uno está sumido en ese punto de que usted sabe que necesita algo pero no sabe qué es, cuando usted dice voy a tomar una ayuda, así sea momentánea o simplemente para matar la sensación que por lo general es depresión o tristeza o ira muchas veces, porque pues es como lo que más tiende a afectar a la gente. Una persona que tiende a sufrir de alegría no va a buscar ayuda, se siente bien y no, se pero siente esa cómoda. persona necesita ayuda? Digamos que sí, digamos que con Eso ya tema de es- alegría depende lo que es ser maníaco. Digamos que ahí es el tema de ser, el opuesto de ser depresivo es ser maníaco. Una persona maníaca es una persona que no contempla a futuro como las consecuencias de todas sus acciones, entonces como en el momento está tan feliz, realiza, digamos en el caso mío, nosotros tuvimos un caso muy particular que la persona entró en un estado maníaco de tanta felicidad que en 2 horas se gastó 20 millones de pesos y quedó en la quiebra, por ejemplo. Ese tipo de cosas pasan. Pero entonces, digamos, en el momento ya en el que yo considere que una persona cercana a mí requiere un tipo de ayuda, digamos, lo que hemos visto desde donde yo trabajo es acercarte tú como en, ok, no echándole la culpa al otro, sino desde otra postura de, Santi, yo siento que te he visto mal, digamos, no porque estés mal, sino porque de pronto hay cosas que te han estado afectando y pues en parte eso pues también han estado como, pues yo te veo y no me gusta verte así, ¿qué te parece? Vamos, puede que no sea nada y ¿Qué te simplemente parece sea... si te bañas? Puede que simplemente no sea nada, pero pues tal vez vas y de pronto te ayuda a sentirte un poquito mejor, yo que sé que te has estado sintiendo cargado y ni siquiera desde la postura negativa de tú estás mal, ni necesitas ayuda, porque el que alguien le diga al otro que necesita ayuda, ya de por sí tú me llegas de una, oye, es que tú necesitas ayuda, tú estás mal, ya Vaya, las como personas mierda. ponen una barrera de por sí, ya Sí, es claro. mirarlo desde... Yo quiero que tú estés bien. ¿Cuál Ahí es toca tu la vieja bienestar? clásica. Pues Es ahí que está, voy por a ir ejemplo, a... Ahí está, por ejemplo, lo que lo joden a uno tanto, por ejemplo, en mi trabajo, que yo trabajo en un call center y siempre están jodiendo que empatía, que pongas en los zapatos de esa persona, que no sé qué Pero carajos. eso es muy Pues fuerte. es precisamente encontrar las palabras correctas para decirle a la persona, usted está mal, weón, pero decírselo bonito. A mí Para que me diga, uy, sí, para que le compre la idea. Es eso. funciona y funciona mucho. Y lo digo por Pues por experiencia. eso es que vendo tanto. Y lo digo por experiencia en el sentido de cuando uno, a mí por ejemplo en el trabajo que yo, ay Dios mío, que yo desarrollo, evitemos los accidentes por favor, en el trabajo que yo desarrollo, nosotros manejamos lo que se llama un lenguaje de poder y posibilidad, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Es cambiar unas palabras por otras y al generarse un sentido diferente, Cambiar el discurso. también Eso se la... llaman power words. También Palabras de también la sensación y la respuesta es diferente, porque por ejemplo no es lo mismo decirle a una persona esto es un problema, aquí hay una posibilidad de mejora. En serio es súper diferente y las personas reaccionan también de una forma muy distinta por muy prevenidas que vengan. Entonces utilizar un lenguaje de poder y posibilidad sí cambia muchísimo el discurso. Y también está el tema de que hablábamos del tema de terapias como automedicadas que no se califican necesariamente como terapia, a pesar de que yo sé que hay terapias que existen basadas en estas cosas como la terapia del ego que usted me contaba. De Lego, sí, Lego, el Lego, juego. el muñequito de los juegos. Legos, se Hay hacen un terapia Lego, con sacó los un mandalas que son sistema. prácticamente dibujar y colorear cosas, eso también se utiliza de forma terapéutica. Hay terapias musicales, hay Con animales. sí, No, y la de- terapia de caballos para curar de la repente homosexualidad, hay porque muchas- es normal. No, pero es que sí hay muchas, por ejemplo, ahí entra lo del tema de la posibilidad. Por ejemplo, hay una de hay dos terapias que son súper económicas y muy asequibles. Una es la respiración,
aprender a hacer Los respiración controlada. Y la otra es el lápiz y el papel. El mejor Escribir. terapeuta que hay es poder uno El escribir. diario. Y Diario. cuando, sí, literal funciona muchísimo cuando uno expresa, porque ese ejercicio es como catar. A mí me Y servía además chiquito. finalmente, sí, que finalmente es lo que termina siendo Sergio, digamos que él no lo tiene como un diario y yo escribo, él lo representa en sus canciones, La su música, manera de claro. escribir es su manera como de terapia personal. Y hay otras Y muchas él que se lo uno tiene. arraiga. Yo, por ejemplo, el yo pinto, yoga. por ejemplo, es una de las cosas que me gusta hacer cuando me siento cargada emocionalmente y más ahora que estoy atendiendo pacientes, cuando siento que la carga ya es pinto y lo que se me venga en la cabeza y cuando termino esa es ya mi terapia personal y me siento mucho más liberada y me Claro, no se autorregulo. relaja el resto. Yo eso ya se lo había mostrado a mi mamá. Una forma que yo tengo mucho de relajarme cuando estoy muy estresado es que cojo el esfero y me pongo a dibujar perritos, animalitos. Eso me ayudó mucho. Yo escribí uno nuevo, se llama marihuana. Es Es una- más efectivo que todas esas maricas. No mentiras. Esa es una ayuda química. Pero Depende del tipo de marihuana. Pero no, sí hay ayudas, por ejemplo, en la Cannabis. respiración. En la respiración funciona mucho, por ejemplo, el tema, el ejercicio ayuda Respirar mucho con- porque el ejercicio le ayuda a uno a eliminar muchas endorfinas, entonces ayuda mucho. Y no Sí, necesariamente uno sí, tiene sí. que pagar un gimnasio, por ejemplo. Pues es que ¿Por qué digamos, no? por ejemplo, es que mucha tacaño. gente dice que fumarse un cigarro lo relaja. No es porque el cigarro lo relaje, lo que pasa es que al Por la momento de manía. usted fumar, usted está controlando su respiración. Ujú. Por eso es que se relaja, porque está dándole oxígeno a todo su cuerpo, weón, a su cerebro. No, no No solo es que el eso. cigarrillo Que como al tal lo volverlo relaje, una pero es que usted rutina- para fumar usted lo hace despacio. Sí, A no hay- ser que sea de estas personas extrañas que cogen el cigarrillo y Lo que y iba a decir terminan Daniel, hay reahogados. muchas veces que hacer una secuencia de actividades que se vuelven mecánicas más que inconscientes. Por eso también son muy o relajantes. sea, comer tiende a volverse un problema para la gente que cree que es una solución. Porque usted comiendo se puede desganar o puede llegar a un límite. Es que Entonces eso usted siente que es como su manera de relajarse, pero realmente es que es complicado porque no no, todas pues las... es que depende, porque por ejemplo, una función normal que es la respiración, de hecho nosotros ya adultos respiramos mal. La mejor respiración es la de los bebés, que es la abdominal. Y a nosotros se nos olvida respirar. ¿Y por qué no pensamos? Porque nuestro cerebro no tiene suficiente oxígeno y por eso a veces no podemos controlar. Por eso cuando le dicen a uno, respire, cuando esté de mal genio, respire 10 veces. ¿Por qué? Porque cuando cuando mi cerebro se llena de oxígeno, ya tiene la capacidad de pensar. Digamos Pero es que que uno rabón se hiperventila. ese es el problema, digamos que eso es en lo que, por lo menos en mis Todo el casos, extremo actualmente malo. eso es lo que más se trabaja, lo que es la respiración diafragmática, y no solo en emociones negativas, sino en emociones también positivas, para evitar llegar a la manía. La respiración diafragmática es lo que dice mi tía, digamos, como la respiración ya se volvió un proceso corporal tan autónomo y tan automático, ya es que tú respiras y el oxígeno te llega hasta la mitad de los pulmones. ¿Qué pasa cuando te permites que llegue a la capacidad total de los pulmones y te oxigenas como deberías oxigenarte? Tus respuestas no son impulsivas ni mecánicas. Hay un Entonces, proceso diferente. Como músico siempre va a ser bueno tomar clases de canto. Entonces eso por ejemplo, lo de la comida es que la comida ya, la función biológica de la comida es una. Cuando ya la comida yo la traslado a mi forma de escapar, es lo mismo que ¿Y cualquier otra terapias con conducta. comida? Claro. Eso- Terapias para quitar la comida, o para, bueno, en el No, pero caso me de la refiero, anorexia, hablando específicamente de lo que decíamos de que pues hay terapias con dibujo, hay terapias con tal. No. ¿Hay alguna terapia que involucre Digamos que comida? no como Sí, tal con de comida, pero si tú hábitos quieres, de exacto, alimentación. de hábitos de alimentación, una persona anoréxica, hay terapeutas que se salen del contexto terapéutico de un consultorio y te sacan al consultante y te lo llevan a un restaurante. Pida lo que quiera y lo que le guste, ni siquiera es una imposición. Vamos a Como- empezar de a pocos y existen ese pues tipo de Como desde, terapeuta. desde la bio Ea. básicamente el tema de la alimentación, infortunadamente las mamás, por todo ese contexto de lo que se ha vivido la alimentación, biológicamente hablando, la alimentación tiene el plano de, o sea, una mamá le da a su bebé pecho, ¿cierto? Entonces la alimentación es cariño. Algunas le dan la espalda. Sí, exacto. La alimentación es cariño, porque la alimentación es cuidado. Eso es lo que hace biológicamente esa etapa de la lactancia en cualquier especie.
mamífero, es alimentación, los pajaritos que le dan a los pollitos de comer, eso es cuidado. Entonces, cuando hay una relación muy disfuncional y normalmente las personas que tienen problemas con la alimentación, uno va a ver la relación que tienen con mamá. Me acuerdo, hay una película en Netflix. A veces Netflix, con papá. que se llama la de Lily Collins, que se llama Hasta los huesos, Uy, en la que ella sufre de anorexia y en uno de los puntos la mamá le da el tetero, ya grande, ella tenía como que 19 años en la película. Sí. Y ella lo justifica diciendo que quizás lo que le pasa a ella es porque ella como madre nunca la amamantó. Podría tener que ver, pero más es Muy la recomendada la relación película. emocional. Más es la relación emocional con mamá, porque pues por ejemplo una mamá que no es porque no haya querido, sino que tenga algún problema fisiológico en los pezones. Digamos que más como tal el contacto de yo te alimento es más la conexión emocional, la relación que existe, el vínculo, más que eso. Digamos, si el vínculo, puede que mi mamá a mí nunca me haya dado pecho, pero el vínculo, somos mejores amigas, nos contamos todo, el vínculo emocional es muy fuerte, ese tipo de dificultades son las que más se refiere mi tía, más que como tal el contacto, como tal de amamantarle leche y tal. Entonces sí, y cuando es con problemas de alimentación, sea por mucho o sea por poca, lo que normalmente se trabaja son hábitos, porque también son hábitos adquiridos. Una familia de gordos no es una familia, entonces todos somos gordos por constitución, no. Mire usted cómo cocinan en esa casa. Si le hace la constitución, Son ahí no dice nada. hábitos. Sí, claro. ¿Y por qué siempre hay uno que dice, no, yo no quiero comer así, es el flaco de la casa? Entonces son hábitos. Son hábitos No, de pero Si no alimentación. solo eso, que eso también influye porque la gente en teoría todo el tiempo come mal. Porque Igual. usted mira, las personas por lo general tienden a consumir más lo que no necesitan a lo que de verdad necesitan. Una persona normal, o sea, el tema de los 2 litros de agua no es del todo cierto, pero es que una persona no llega ni siquiera al 50% de eso en un día normal. No, hay personas que se desfasan, lo digo con experiencia. Pero Y el usted misma tre- dijo que Y el se da tema es cuenta que eso no daña los no es riñones, bueno tampoco. elimina electrolitos del cuerpo, entonces cuando yo permito que por moda me digan, no, se tiene que tomar unos 3, 4 litros de agua, Siempre obviamente es- el organismo se va adaptando a lo que yo le haga, así como se adapta a comer comida chatarra, como se adapta a no comerse un pedazo de carne, como en el caso de los veganos, ¿cierto? Él se adapta a lo que yo le dé, pero eso no quiere decir que sea la mejor opción. No, o sea, lo que yo me refiero es a eso. O sea, la gente que no se desfasa tampoco lo hace. Y los que son conscientes, pues realmente ya usted mira ahí son gente más neutra, en su vida son más tranquilos, tienen las emociones mejor controladas. Porque inclusive hasta la alimentación y la forma de comer y tomar agua es distinta. Es que si algo he visto y pues, yo creo que he aprendido yo el tema físico, es que las personas que en general hacen mucho deporte de manera consciente y consistente, ¿a qué me refiero con consciente? Y que no se esfuerzan en ser por ser algo como digamos los fisicoculturistas que tienen un objetivo claro y para ese objetivo llegan al exceso. Si las personas como los entrenadores estos de movilidad funcional y cosas así que son personas que hacen deporte de manera saludable, que comen bien y todo eso, son personas que en general mentalmente no están tan mal, por lo mismo que han como llegado a ese punto de que se aceptan a sí mismos. Porque han y a lo que encontrado han una hecho. cosa que se llama equilibrio. Eso. Y volvemos, que es la salud mental, el estado de equilibrio. Todo es un círculo. Ese es el final Eso del es podcast. Esos 5 segundos últimos son todo bonito para el documental. Es un círculo. Un círculo, Es No es redondo. un triángulo. porque tiene esquinas. Es finito. En cambio, un círculo no. Un círculo siempre da vueltas. Es infinito. Película muy buena. De Adam Sandler. Sí. Sí. Muy cuestionada en la actualidad, se nos rodea, pero ¿Cuál es? la de los declaro marido y Larry. Mario y la. Ah, Pues son 2 personas que pretenden ser gays para generar unos beneficios estatales. los bomberos. Sí. ¿Ya puede dejar de grabar? Sí, también. También. Pero eso hay que despedirlo de forma consciente. Hasta luego.